bueno, sabemos todos que hay una situación pero muy conflictiva y muy dificultosa en relación al comercio exterior, sobre todo a las importaciones. Cada semana parece que hay una novedad que va restringiendo el acceso a los dólares, pero para conocer mejor el tema, vamos a hablar con Cecilia Serena, quien está a cargo de la filial Córdoba del Centro de Despachantes de Aduana. Cecilia, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, bien. Bueno, esta semana se conoció una nueva normativa de la AFIP que hace una nueva restricción a las importaciones. ¿Nos puedes explicar un poquitito cómo funciona esto y qué efectos está Bien, causando? bueno, sí, esta semana, en realidad estas últimas 2 semanas hemos tenido algunos nuevos obstáculos para sumar a los ya existentes al giro de divisas. Que se haya publicado, sí, hace creo que 10 días, salió la norma del famoso impuesto país al giro para las importaciones, para el pago de mercaderías y para el pago de fletes, servicios y otros servicios del comercio exterior. Servicios en general, en realidad. Este impuesto aplica al giro, digamos, a la compra, al acceso al MULC de estas empresas. Es decir, que se paga al momento que uno vaya a girar al exterior dólares. El tema es que al momento de la importación de mercadería uno tiene que pagar un pago a cuenta. El impuesto es del 7,5% sobre el importe que va a girar, pero tiene que hacer un pago a cuenta, un anticipo del 95% del 7,5%. Por lo cual hay cargas que uno ya compró y definió que el precio era determinado importe y está llegando la mercadería aquí y se encuentra con que tiene que hacer ese pago a cuenta y posterior pago de este impuesto. Ese es es un impuesto que si bien tiene un par de excepciones como a posiciones de la canasta básica y demás, afecta al 90% de las importaciones. Cecilia, Y lo que pasó este día el lunes es que nos encontramos, ya no por una normativa, sino por una práctica de la AFIP, es que para hacer una importación y pedir una CIRA, una autorización previa, uno tiene que para oficializar esa CIRA tiene que tener un importe, un cupo, que se llama CEF, que es el coeficiente económico financiero. Es una fórmula que hace AFIP para ver que uno tenga, digamos, la liquidez de poder pagar esa operación. Lo que pasó el lunes es que, sin muchas explicaciones, lo habrán visto en los medios, sin muchas explicaciones, el CEF de empresas importadoras habituales bajó a 1 peso. Es decir, no pueden ni siquiera pedir esta autorización para luego después comprar y luego pagar. Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Río Malán. Hola. Hola Gabriel, ¿cómo estás? En el caso del CEF, que es la capacidad económica financiera ¿cómo se determina eso? Mira, la fórmula del CEF es como un misterio. Es un misterio porque en realidad no está publicado cómo se calcula, si sabemos cuáles son los puntos que tiene. Tiene en cuenta la facturación mensual, tiene en cuenta el capital que tiene la empresa y sus declaraciones juradas, ya sea de bienes, su declaración jurada de ganancias anual que se va acumulando. Entonces, ese CEF se va calculando internamente en AFIP mensualmente. A ese importe que te da, uno tiene que restarle todas las CIRAs solicitadas que no haya utilizado. O sea, todos los pedidos que hizo de compras, podríamos decirle, tiene que restarle y ese es el importe que tiene en pesos, esta fórmula es en pesos, que tiene para poder solicitar una nueva CIRA. O sea, habrá que ver ese importe en pesos, pasarlo a dólar y compararlo con tu compra que quieres hacer, a dólares o a la moneda que sea tu compra, y ese es el importe que tienes. Lo que pasó y lo que se dice, incluso lo habrán leído en otros medios, es que el 1%, el 1 peso que le han puesto a estas empresas suelen ser, o sea, se ve que son empresas que son importadoras y exportadoras, o sea, exportan, generan producción y exportan y ingresan luego divisas, pero que tienen incumplidos de ingreso de divisas de esas exportaciones. Es decir, Sí. está afectando a las empresas que justamente exportan.
que se están importando es porque están importando insumos y materia prima para poder producir y exportar. Y por X motivo tienen algún permiso de embarque incumplido que en el plazo previsto de que ingresen las visas no las ha ingresado y como castigo se bajó el CEFA 1. Esto que les estoy diciendo no está escrito en ningún lado, es lo que se ve en la experiencia en las empresas y lo que hemos leído como motivo de la baja del CEF. Pero también está pasando que en algunos casos se le ha aplicado este CEF 1 a empresas que nunca han exportado, pero que sí importan. ¿Esto ha pasado también? Mira, en el caso de la filial Córdoba no hemos tenido esos casos, sí los hemos tenido en empresas nuevas. Por ejemplo, a lo mejor en general se enfocan mucho en las SAS, que son empresas como nuevas y que formadas para tal fin, para importar, que si bien tienen mucho capital, a lo mejor tienen poca facturación. Entonces se bajó uno. Ya esto nos pasó a principios del 2022, que se bajaron, en enero de 2022 bajaron casi todos los los CEF de importadores no habituales, los bajaron, es decir, que tienen muy pocas operaciones o que eran su primera operación, los bajaron todos a uno. Y bueno, la empresa tiene que ir a la AFI con su contador, presentar un reproceso que se llama, justificar de dónde saldrían los fondos y por qué necesita esta importación, y bueno, y muy de a poco, en 2, 3 meses, empezaron a subirse los CEF. Eso fue lo que pasó en enero 2022. Esto, lo que estamos hablando ahora, pasó el lunes, así que en realidad no sabemos bien cuánto tiempo va a demorar esta solución, pero esperemos que sea mucho menos, ¿no? ¿Y esto también afecta lo que es el pago del servicio del flete o eso es aparte? No, eso es aparte. El problema del servicio de flete es que históricamente no requería una autorización previa para este giro. Sí. Entonces las empresas de servicios, con un concepto que era de servicios justamente, giraba al exterior el pago de fletes, de seguros, de gastos en origen, de logística en general. Lo mismo pasa con software, con otros rubros que no tienen que ver con la importación de mercadería en sí, ¿no? O incluso con comisiones al exterior que uno tenga que pagarle a una empresa, a un representante, por ejemplo. Entonces, se giraban con un concepto en el Banco Central que no requería una autorización previa. Desde hace un tiempo se solicita, o sea, a esta CIRASE se le incluyó el concepto flete, es decir, que para poder girar un flete yo tengo que tener una CIRASE y el problema es que las CIRASEs no salen directamente. Sí. El problema principal de los fletes es que yo tengo que contratar el flete, tener la factura de deudas, digamos, y con eso pedir la CIRASE. Y las CIRASEs que deberían salir en 30 días, no, directamente no hay. Son muy pocas las CIRASEs que salen, por lo cual estas empresas de servicios empiezan a endeudarse con el exterior. Exacto. Porque contrataron el servicio pero no lo pueden pagar. O sea... Ni tampoco saben a qué dólar lo van a pagar, porque tampoco saben cuándo se los van a autorizar y el dólar va fluctuando. O sea, todo lo que es importación hoy está, en cierta forma, siendo fiado de alguna, por así decirlo. Exactamente. Incluso los bienes de capital. Porque los bienes de capital, si bien tienen, se supone que son, los bienes de capital son la maquinaria que yo compro para incorporar a mi proceso productivo, poder producir más y en el futuro exportar. Ojalá. Debería tener algún tipo de facilitación la compra de esta maquinaria. Voy a dar trabajo, voy a generar producción. La norma del Banco Central nos dice que los bienes de capital pueden pagarse 80% vista, es decir, al momento que se enmarcan, y 20% diferido cuando lleguen, cuando se arribe la mercadería. Esto empezando que ya es bastante difícil porque los proveedores tienen que financiarnos y confiar en nosotros porque van a embarcar la mercadería antes que yo le pague un peso. Yo importador, ¿no? Bueno, supongamos que eso consigo un proveedor que me financie y que espera esto. Lo que sucede es que después estas CIRAs que se requieren para el bien de capital no tienen una fecha definitiva de acceso al MUL, quedan en blanco este campo y no puede girar tampoco. Cecilia, de algunos sectores, y puntualmente te hablo de insumos médicos, hablan de falta de material a raíz de este tema, lo cual es una situación grave para algunos tratamientos, pero también hay otras, por ejemplo, algunos comentarios también de la industria automotriz
y otros sectores. Vos que estás permanentemente con la información, ¿esto es real y se puede agravar o son exageraciones de algunos empresarios? Bueno, yo soy despachante de aduana y represento los centros despachantes de aduana, o sea que no conozco la interna de cada fábrica, pero sí escucho de nuestros clientes, importadores y exportadores, e incluso autopartistas, más que en terminales automotrices, autopartistas, que se encuentran con ciras muy demoradas, que van saliendo de agotas y que comentan que corren el riesgo de suspensiones, e incluso suspensión de la producción y suspensión de personal, por esta baja que tienen en las autorizaciones de importación. Uh-huh. ¿Y vos pensás que esto, en tu rol de despachante de aduanas, ves que hay una merma en la actividad que puede seguir profundizándose? Sí, totalmente. La importación, al menos en nuestra región, que es donde puedo hablar, ha bajado un 70% el volumen de importación. Lo que sí también sabemos es que esta situación es muy probable que no se modifique, al menos hasta las PASO. Claro. Es una cuestión política y una cuestión real, no hay dólares, eso lo sabemos todos, y no tiene una vía alternativa en este momento. Más que reclamar y tratar de que, bueno, que la Secretaría de Comercio, que es quien aprueba estas ciras, vea la necesidad o la criticidad de estos rubros más sensibles, como pueden ser productos médicos, alimenticios y demás, y darle un poco de prioridad a eso. Y vos, no sé si tuviste la oportunidad de operar con yuanes, ¿han sido una solución? ¿Es accesible? ¿Es complicado hacerlo? No, es accesible si uno tiene la CIRA aprobada. El problema es que cuando salió, digamos, el acuerdo, se firmó el acuerdo con China, hubo una tanda de CIRAs en yuanes que se aprobaron rápidamente, pero hoy podríamos decir, con la experiencia de la región, vuelvo a repetir, que corren el mismo tratamiento que los dólares. O sea, salen a cuentagotas y bueno, cuando salen no es problema, el tema es que salen casi en igualdad de condiciones. Cecilia, y estas medidas como el CEF, el CIRA, el CIRASE, sé que hay reuniones de distintos sectores del comercio exterior en el centro de despachantes en la capital federal, pero ¿ustedes desde el gobierno los consultan a la hora de tomar estas medidas o no? No, a nivel nacional no puedo decirte, yo soy representante de la filial Córdoba, sí vemos, bueno, por las noticias de nuestros colegas, por supuesto, que se reúnen y que tratan de trabajar en conjunto. Desde el punto de vista de la región, puedo decirte que justamente esta semana tuvimos varias reuniones con las cámaras, con las asociaciones de agentes de transporte y con el centro despachante para buscar y el gobierno, para buscar una solución a la región, que como es una región muy productiva, está teniendo serios problemas en este ámbito. Bueno, Cecilia, te agradecemos mucho toda la información que nos diste de este tiempo. Y bueno, te mandamos un fuerte saludo. ¿Estás en la ciudad de Córdoba? Muchas gracias, un placer como siempre. Bueno, saludo para la ciudad también. Gracias, hasta luego. Bueno, hablamos con Cecilia Serena, quien está a cargo de la filial Córdoba del Centro de Despachantes de Aduana.